Buenas noches, mi nombre es Karen Jiménez. Hoy les voy a presentar la actividad 8 de los elementos de un contrato de legislación laboral. Les voy a presentar mi pantalla para mostrarles un contrato a término indefinido que se maneja en una empresa. Entonces, ¿qué elementos debe tener? Primero debe ser por escrito, debe decir que es a término indefinido. Debe llevar el nombre del empleador, debe llevar dirección y teléfono del empleador, los datos del empleado, nombres claros, legibles con número de cédula, la dirección y teléfono del empleado, donde reside y el teléfono, y un nombre de contacto o una persona de contacto en caso tal de que se necesite. Bueno, debe llevar un objeto, en este caso, que los dos están realizando este contrato laboral sin ninguna restricción. ¿Listo? El lugar de trabajo donde se va a desarrollar cada función y de la dependencia o lugar en la que la empresa determine. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto depende de que usted sepa dónde va a realizar cada función que para la cual fue contratado, ¿sí? En qué lugar, en qué ciudad, qué va a hacer, qué funciones va a realizar, cuál es el objetivo realmente de su labor. ¿Listo? Entonces es muy importante. Otra, como les decía, las funciones. Entonces, ¿qué va a hacer dentro de la compañía? Los elementos de trabajo. Estos elementos de trabajo deben ir por parte de la empresa. Ellos deben, como lo dice acá, el empleador debe suministrar los elementos necesarios. ¿Para qué? Para el funcionamiento de cada actividad o cargo que usted va a venir desempeñando. Por ejemplo, una recepcionista, la auxiliar contable, ¿qué necesita? Pues un buen computador, un sistema contable, elementos como lápiz, esfero, ese tipo de cosas deben venir por parte del empleador. Dotación. También, si la empresa maneja dotación, entonces debe llevar dotación. Las obligaciones del contrato. Esta es más que todo como eh, a qué estamos obligados nosotros como empleados y los empleadores a manejar este tipo de contrato. ¿Qué debemos cumplir? ¿Qué normas? ¿Qué reglamento interno ellos manejan? ¿No? El tipo de contrato. En este tipo de contrato, en este caso como es indefinido, como su nombre lo dice, es a una duración o un término indefinida, ¿sí? En caso tal de que fuera ahora y labor acá en esta cláusula quinta de término de contrato debe decir el contrato va a ser para obra, para una obra, para una actividad o una labor en específico y en cuanto se termine esa labor o esa actividad, sea por cancelado dicho contrato. ¿Listo? Periodos de prueba. Estos periodos de prueba son importantes porque durante los primeros, en este caso, dice que son los primeros 60 días. Entonces deben tener muy en cuenta eso, 60 días. Durante esos 60 días usted está a prueba. No quiere decir que ya, sí, usted firmó un contrato, pero no quiere decir que ya tenga en sí. Si usted no pasa esos días de prueba, pues puede darse por terminado el contrato, porque no fueron de las expectativas, bien sea del empleado o del empleado. Justas causas de despido. Estas justas causas tienen que ir mucho con el código sustantivo del trabajo, ¿sí? En el artículo 57. Acá no lo especifican, pero es muy importante leerlos y entenderlos. Y además de eso, también se debe tener en cuenta el reglamento interno de la empresa. Pilas con eso porque el reglamento interno
también tiene ciertas leyes o ciertas normas que se deben regir también y que pueden ser justas causas para los despidos. Acá, un salario. Siempre debe ir si el salario va a ser remunerado en dinero, en tiempo, en otras actividades. Entonces toca tener en cuenta eso, el valor de lo estipulado y también cuándo los van a cancelar. En este caso son los primeros 5 días de cada mes. Hay empresas que pagan cada 15 días, entonces puede ser entre el 15 al 17 se les está cancelando, entre el primero y el 5. En este caso es entre el primero y el 5 de cada mes, mensual es el pago. ¿Listo? Incluyendo todas las horas. Aquí, en la novena, como su nombre lo dice, son trabajos extras. Entonces, también tienen que tener muy en cuenta esto, que acá especifiquen, que en su contrato especifiquen si se les va a pagar horas extras, si se les va a pagar alguna bonificación, si es en esa bonificación es prestacional o no es prestacional. Si, sí que, si ciertas horas extras se van a pagar con descansos. O sea, todo eso debe ir especificado en la remuneración extra, trabajos extras que realice. Digamos, si su horario es de 8 a 5, después de las 5 de la tarde, usted realiza un trabajo diario, hay que pagar sus horas extras, horarios extras. Ténganlo muy en cuenta. ¿Listo? Horario. El horario que debe manejar según la ley y según el artículo de Código Sustantivo del Trabajo. Este Código del Sustantivo de Trabajo y este artículo para el año 2023 va a ser, ya fue modificado, donde a partir de ahí vamos a empezar a trabajar solo 47 horas, no 48 horas semanales, sino 47. ¿Listo? Entonces se trabaja de lunes a viernes. Deben especificar si se trabaja de domingo a domingo, si trabaja solamente días, ciertos días de la semana. Entonces eso es muy importante. Por último, afiliaciones. Todo empleado debe estar afiliado a Caja de Compensación, ARL, pensión y salud. Estos pagos, la mayoría de estos pagos y estos obligaciones van por parte del empleador, los paga el empleador. Se les hace un descuento del 4% de EPS y 4% de pensión al empleado. El restante porcentaje lo debe cancelar ¿quién? El empleado, en este caso la compañía. Bueno, acá dice modificaciones. Las modificaciones que quieren decir que de pronto su horario laboral cambió y ya no va a ser de lunes a viernes, sino de lunes a sábado o de lunes a jueves. Se tiene que manejar un otro sí o un cambio a esa cláusula. No que su salario cambió, ya no es el salario mínimo. Resultó que le subieron a 1.500.000. Entonces se debe hacer una modificación a y se debe anexar. ¿Listo? Eso es como los elementos que debe tener un contrato en específico. Importantísimo esto. Busquen, pidan una copia siempre de su contrato firmadas, porque hay muchos contratos que se realizan y no se firman. Si no tiene una firma del empleador y suya como trabajador, no es válido.
no es válido ante la ley. ¿Por qué? Porque no lleva una firma. Puede ser un documento cualquiera. ¿Listo? Entonces, ¿qué beneficios trae cada contrato? Muchos, muchos beneficios porque la ley tiene, tiene miles de artículos donde dice que protege al empleado, ¿no? Siempre y cuando éste no haya tenido una justa causa, como por ejemplo haber llegado embriagado o con sustancias psicoactivas, haya agredido al que, a los compañeros. Entonces, todo eso también influye y influye mucho porque son justas causas. Eh, ¿Qué se puede detallar de este contrato en sí? Que no hay específico las justas causas por las que puede ser despedido. Eso es malo también. El contrato debe ser manejado a total, o sea, lo más especificado posible, porque eso puede acarrear muchos problemas a la empresa como tal. ¿Listo? ¿Qué se recomienda? Que tanto el empleado como el empleador eh, sea, no sé, guiado por un abogado laboral en caso tal de que usted no sepa muy bien de leyes o que no tenga conocimiento si el contrato que usted está firmando es legal, si lo que le están ofreciendo a usted es lo que usted está esperando. Entonces, es muy bueno que lo que hagan es recibir como ese apoyo de un abogado laboral. Eh, Sería un mecanismo de apoyo para usted y de las empresas. ¿Por qué? Porque los cambios que han hecho laboral para acá, para las empresas y para Colombia han cambiado mucho, entonces no siguen siendo las mismas. Es muy importante estar atento a esos cambios. Por ejemplo, el horario laboral. El horario laboral ya no son 48 horas, ya se van a manejar solo a partir del 2023 de 47 y cada año, cada 2 años va a reducir, ¿no? Hasta llegar a las 42 horas. Em, También hay que tener en cuenta los recargos, horas extras y demás, que eso también se va a modificar. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta esa situación. Mm, Eso es todo, compañeros. Muchas gracias y espero que esta, esta especificación o de los elementos del contrato haya despejado un poco sus dudas de cómo debe ir desarrollado este. Adicional, es muy importante que las empresas también eh, tengan esas falencias, o sea, que verifiquen esas falencias que pueden haber en un contrato, ¿sí? Porque también acarrea muchos problemas para ellos jurídicamente. Como les decía, el no especificar si tienen una bonificación que no sea prestacional, ¿no? Una cosa es verbal, otra es escrita. Yo puedo decirle a mi empleado, no, le voy a dar una bonificación y se la voy a dar todos los meses, pero esto que acarrea, si puede, si cuando terminemos ese contrato resulta que esa bonificación se vuelve transitoria y toca pagársela, eh, cubriendo seguridad social y todas las prestaciones de ley. Entonces, eso es muy importante. Son falencias que se vieron en este contrato donde no se especifica eso. Simplemente dijeron ahí, se les va a pagar unas horas extras en caso tal de que se necesite un recargo nocturno y demás, que por ley se ve ya, pero estos pagos adicionales como auxilios, como bonificaciones, como subsidios de, no de transporte, sino en este caso de conectividad adicionales, como de telefonía, que porque nosotros usamos mucho el teléfono.
nuestro celular. Entonces, ellos nos ayudan a hacer un pago sobre ese plan. Eso no está especificado ahí. Entonces, es muy importante. Son, lo que le decía, son falencias que puede tener el contrato que más adelante pueden ser perjudiciales, tanto para los empleados como para los empleadores. Entonces, un mecanismo muy importante que yo recomiendo es buscar un abogado laboral donde nos guíe o nos diga, mire, en esto está fallando, estas cláusulas no van, dependiendo del contrato que llevemos. ¿Listo? Muchas gracias. Mi nombre es Karen Jiménez de la Corporación Uniminuto de Legislación Laboral.